Me cabe a mí, con este agradecimiento que también le hacemos a nuestro aliado de esta edición del evento, que es Confama, y a la Fiesta del Libro, celebrar la participación de Santiago Tobón, editor de Sexto Piso, fundador, que además Sexto Piso es la editorial internacional invitada en este evento. Es una innovación de eventos del libro frente a otras ediciones en donde se han invitado países y ciudades, optar por darle visibilidad y reconocimiento a una editorial que lo ha hecho muy bien y que celebramos todas las personas que estamos aquí. Pues los que todavía no conocen libros de Sexto Piso, vayan a eso. Hay mucha cosa muy buena por ahí. Santiago Tobón es oriundo de Medellín, cursó la carrera de estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, realizó estudios del programa de formación de editores de la Universidad Complutense de Madrid y la Sociedad Iberoamericana de Amigos del Libro y la Edición. Es fundador de la editorial Sexto Piso en España y celebramos esa iniciativa con esta conversación que precisamente busca presentarnos cuál es ese escenario de tener una editorial latinoamericana en España y los desafíos que eso implica y cómo esto también aporta al enriquecimiento de la edición en lengua española. Después tendremos oportunidad para hablar sobre qué es eso de la lengua española también. Gracias, Santiago, y bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a la Fiesta del Libro y a Confama. Estoy muy contento personalmente de estar aquí en mi ciudad y muy contento también de representar a Sexto Piso en esta invitación tan especial que nos hizo la fiesta, no solo con el espacio que comentabas, ¿no?, de venta de libros aquí en el Orquideorama, que están muy invitados a conocer. Creo que yo estoy muy emocionado porque creo que es la primera, bueno, y nuestros distribuidores también, porque es la primera vez que podemos ver como en la dimensión del catálogo de la editorial, pues una exhibición de ese tamaño aquí. Entonces pues me tiene muy contento. Y por otro lado, pues esta invitación también a participar de estas conversaciones y contarles un poco de nuestro caso, ¿no? En esta charla de hoy, que bueno, que en principio debería ser una ponencia, pero que yo quisiera invitarlos a que convirtamos mejor en una conversación. Pues el tema que tenemos justamente es una editorial latinoamericana en España, ¿no? Y creo que el mejor formato, el cambio de formato un poco a conversación tiene que ver con algo que les quiero proponer, justamente, digamos, a diferencia de la charla que hizo Paula Canal hace un momento, ¿no?, donde nos explicó un poco como el ABC de los derechos de autor y las negociaciones de derechos de autor. En este caso, básicamente lo que yo puedo contar es pues el caso de Sexto Piso, ¿no? Es una visión muy personal de lo que ha sido, y por eso me gustaría intentar hacer dos cosas. Por un lado, pues hacer como un breve recorrido por lo que es la historia de la editorial y centrándome especialmente en el caso de España, que es particular. Y por otro lado, a raíz de, o partiendo de esa experiencia personal, que intentáramos dar como unas pinceladas a lo que yo muy personalmente considero que son como las principales dificultades que tiene un editor latinoamericano para llegar a España, o los principales errores que cometemos. Y antes de empezar ya en materia y contarles, quería pedir también que me excusaran porque vamos a terminar la charla unos 10-15 minutos antes, porque tenemos otro evento también sobre la editorial que está un poco retirado de aquí para alcanzar a llegar a tiempo, que comienza a las 5, a la que por supuesto también están muy invitados. Bueno, en este caso, como decía, creo que el tema del recorrido de una editorial latinoamericana en España es quizás una de las, digamos, de las preguntas o ideas que siempre tenemos los editores latinoamericanos, ¿no?, por evidentes razones. Entonces empiezo por contar que de Sexto Piso. Sexto Piso, como saben, es una editorial, nació en México en 2002 y en el año 2005 comenzamos pues el proyecto también digamos,
paralelamente en España. O sea, más o menos no hay unos 2 años y medio de diferencia entre un comienzo y el otro. Siempre hemos considerado que es una sola editorial, tanto en términos, ¿no?, de empresa, etcétera. Digamos, son 2 empresas compuestas por las mismas personas, por los mismos socios, con 2 oficinas. Eso fue una idea que teníamos desde el principio, que me gustaría ir ahondando en eso que comentabas justo de qué es la edición en español, porque tiene que ver con esa idea. Y también, ya aparte de esa cuestión formal, consideramos que hacemos un solo catálogo. Eso también creo que es una idea que es muy importante. Quiere decir que no, a diferencia de otras editoriales que tienen sedes en diferentes lados, construyen catálogos diferentes o están conformadas por personas diferentes, pues nuestro caso no es ese. Como les decía, pues comenzamos en 2005 la editorial en España, y en este estudio de caso que quiero proponerles, que es el caso nuestro, también quiero decirles que Sexto Piso puede ser un manual de errores de todo lo que se hace mal en el camino de ser editor o de poner una editorial en España. Todo esto que creo que lo que les voy a hablar de los errores y dificultades, créanme que los voy a hablar con conocimiento de causa. Fueron cosas por las que pasamos, no solo pasamos, sino que muchas veces incluso nos empecinamos en el error. Es muy difícil a veces caer en cuenta de eso, y por eso mismo creo que es una buena experiencia. A mí en este tipo de charlas me gusta más cuando la gente te dice lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer, ¿no? Quiero pensar que después de 20 años que lleva ya la editorial en España prácticamente, pues dentro de todos esos errores algo habremos hecho bien, o por lo menos tenemos mucha resistencia, que es otra de las cualidades de los editores. Bueno, como les decía, en 2005 comenzamos con la misma idea de componer el mismo catálogo, con una diferencia de pocos libros en realidad, pero porque eran solo 2 años y medio de diferencia. En esos 2 primeros años, o digamos que en esos 5 primeros años, por redondear, digamos que la velocidad que tenía la editorial era poca, era lenta. Para que se hagan una idea, pues en ese primer año de vida en España editamos un título. Eso fue todo lo que pudimos hacer y ya fue bastante. Y en los años posteriores pues dimos un poco un salto a 6, 7 títulos, 10, 12, bueno, fuimos, digamos que creciendo. Yo creo que en el fondo no tan lentamente como deberíamos haberlo hecho, justamente para cuando lleguemos a estos apartados de los errores. Pero bueno, me gusta también decir que, digamos, la experiencia que yo conozco de las editoriales independientes es que, bueno, que la gente llega a ser editor o se conforman estas editoriales independientes como por 2 caminos más o menos. Uno es al que nosotros pertenecemos, que es con poca o nada experiencia y con mucho entusiasmo, eso sí, pues comenzar a editar, ¿no? Cuando la editorial comenzó, pues yo creo que nadie tenía nadie tenía una experiencia amplia en el sector, nadie conocía muy bien los aspectos a los que se enfrentaba uno como editor. Yo creo que ninguno de nosotros en cualquier otra experiencia había editado más de 10, 15 títulos, y eso es mucho. Creo que quizás entre todos no llegábamos a mucho más que eso. Y entonces, digamos que bajo ese método es como el camino del ensayo-error, ¿no? Hay mucho entusiasmo por una actividad que se está descubriendo en la medida en que se está desarrollando, ¿no? El otro camino es un camino como más sosegado y pensado, en el que pues gente que ha trabajado, ha pertenecido al sector, lleva pues una vida profesional en el sector, decide en un momento dado pues tomar la iniciativa y crear un proyecto más personal, o trabajar, ¿no?, por cuenta propia, o tener esa actividad. Esos son como los
los dos caminos. Yo defiendo el nuestro, sobre todo defiendo el camino de Sexto Piso porque seguimos vivos y porque dentro de esas conversaciones que tenemos internamente en la editorial, y esto no suena chiste pero no lo es, muchas veces nos hemos dicho que si de verdad hubiéramos sabido todo a lo que nos íbamos a enfrentar, era muy posible que nos hubiéramos disuadido de tener una editorial, de emprender un proyecto editorial. Entonces un poco como que cuando ya se tira uno a la piscina, pues ya no tienes más opciones que intentar salir adelante. Si esa situación ya suena crítica, imagínense un editor colombiano sin experiencia llegando a vivir a España, empezar una editorial en España. Eso es como ya el colmo de la osadía. Quiero insistir en esta parte de, por favor, si alguien tiene una pregunta, una duda en lo que vaya contando, tanto curiosidad o quiere compartir algo de ahí, mano. Sí. Bueno, el nombre nace porque en el momento como de intentar pues poner bueno, como en este paso tan... Es por el logo también, claro. Ahí fue un 2 por 1, porque en ese momento como de qué hay que hacer para tener una editorial, para montar una editorial, para organizar un proyecto editorial, pues editar algún libro, supongo. Bueno, pues teníamos un título, pues habrá que ponerle un nombre también a la editorial, porque si no, ¿cómo funciona esto? Un contrato de edición, etcétera. Y en el momento de los nombres, pues había como unas discusiones de qué nombre poner y salían nombres como muy pretenciosos, tipo, no sé, entelequia, buscábamos palabras en griego, y en ese momento pues uno de los socios y amigos de la editorial tiene una muletilla, como una frase hecha que dice: prefiero tirarme de un sexto piso a trabajar, a madrugar. Yo qué sé, es que sí. En ese momento él dijo esa frase y entonces fue como una pequeña iluminación. Ya, Sexto Piso, pues es un nombre sonoro, entretenido, que tenía para nosotros un sentido divertido, que es que era como más interno, digamos, y eso. Y por otro lado, pues salió también, justamente como te decía, el logotipo también, pues por eso también el logotipo es ese. Y de ahí sale el nombre. Entonces, bueno, retomo el camino a España. Y eso, si tienen más preguntas, pues adelante. Bueno, como decía, el camino, ¿no? Este es como el sueño del editor latinoamericano en España, ¿no? Donde había una idea inicial que yo creo que terminó siendo afortunada y sensata dentro de toda esa insensatez que estoy contando, pero digamos que ya sabemos que para un editor independiente, un pequeño editor, pues la subsistencia, que es vital, ¿no? Que es indispensable, no está garantizada. Es un camino largo, difícil, muy incierto, y digamos que pensando en todo eso, nos gustaba creer que teníamos títulos. Bueno, el perfil de la editorial está, digamos, inicialmente muy dedicado también todavía, pero inicialmente eran traducciones de libros que creíamos que podían tener como un interés en diferente tipo de lector en la lengua común nuestra, que es el español. La editorial comenzó en México, pero justo la idea era como decía, por esta idea, pero también por necesidad, buscar más lectores. Y en ese camino yo creo que a todos los editores, no sé si hay muchos o pocos aquí en esta sala, pero que sabemos que nos enfrentamos a esa dificultad, pues sabemos que España desde hace muchos años es como el polo de la edición en nuestra lengua. Es el mercado más fuerte editorialmente hablando, que tenemos también una falsa idea de que es el gran lugar para llegar, donde nos va a ir muy bien y nos vamos a consagrar. Y con esa idea, pues, con esa idea, pues empezamos a trabajar en España de un modo pues bastante, no solo precario, sino también, digamos, bastante improvisado.
en la medida, contábamos con una ventaja, a diferencia de otras editoriales, digamos a las que estaban naciendo en España en ese momento, contábamos con la ventaja de tener otra casa en México, es decir, un equipo a distancia que también podía ayudar al desarrollo de la editorial, y eso era por un lado una ventaja. Contábamos con la enorme desventaja de ser una editorial extranjera pues en España, ¿no? Ya poco a poco me iré acercando a esas dificultades, pero quiero ir dando pinceladas de ese camino nuestro. Entonces, como decía, cuando llegamos, pues llegamos a una situación donde no teníamos nada resuelto, solo sabíamos que teníamos la posibilidad de hacer unos libros que ya teníamos contratados, algunos ya impresos o editados incluso en México y otros por salir, que estaban simplemente contratados. Y eso era todo lo que teníamos, no teníamos un distribuidor, no conocíamos ampliamente el sector o la cadena del libro en un país diferente, donde se hacen las cosas diferente, donde la vida funciona de otra forma. No conocíamos a los libreros, no conocíamos, no sé, las imprentas, no conocíamos los medios de comunicación o los prescriptores, y eso nos costó mucho trabajo, eso nos dio muchos problemas. Ese desconocimiento es una de las dificultades y yo diría que los errores que tuvimos como editorial. En esas pinceladas de dificultades, pues eso que estoy mencionando ahora, ¿no?, que yo lo llamo, digamos, de un modo más claro, el problema o la dificultad de integración a la cadena del libro en otro país. Yo diría que eso nos debió haber llevado entre 5 y 10 años, que es mucho, en acomodarnos de verdad a eso, no tanto en conocer un poco el sector o algo así, que eso digamos que puede pasar más rápidamente, unos meses, quizás un año, pero la integración es una cosa más complicada, es un poco comparativamente hablando, pues como en el caso, ¿no?, en mi caso personal o el que quizás alguno haya tenido, de lo que significa migrar a otro sitio, ¿no?, donde uno llega y pues esa experiencia de la migración pues pasa por el sentimiento de desarraigo, por el no pertenecer a nada, sentirse un poco como desubicado. Pues digamos que ya eso en términos del trabajo editorial también se parece. Es una dificultad de eso, uno no entiende bien cómo funciona ese medio, no termina, o tiene falsas ideas o ideas equivocadas, como decía, de lo que uno cree que puede interesar a un lector en otro país. Ahí hay varias cosas, por ejemplo, ya contaba esto de la integración y ahora estoy empezando a hablar de los lectores y me gusta hablar de un punto que se llama, digamos que los lectores tienen intereses y criterios estéticos diferentes, intereses de lectura diferentes y criterios estéticos. ¿A qué me refiero con eso? Uno de esos errores que cometemos los editores es pensar que nuestros libros son una maravilla y se va a interesar cualquier persona por esos libros. Y eso no pasa así. El interés por la lectura es muy variado. Podría incluso empezar a hacer como pequeños casos o para, digamos, en modo así rápido y práctico para que más o menos se entienda mejor esto. Podemos decir claramente que en Argentina la gente está más hay un interés claro por la lectura del ensayo, ni siquiera de la no ficción, del ensayo. Ciencias Humanas, por ejemplo, es como un sitio que funciona bien. En España no es así. En España, por ejemplo, lo que más interés suscita es la ficción y después vienen también los gustos por la lectura y más falsas ideas. Dentro de esa ficción pues hay una catalogación muy amplia por tipo de ficción, clásica, contemporánea, por temática, por época, por país,
Y en ese ámbito, y ahí vamos a otra de las ideas quizás más problemáticas, yo creo que tenemos casi todos los editores latinoamericanos, es la falsa idea de que la literatura latinoamericana interesa mucho y que hay muchos lectores de literatura latinoamericana en España. Exactamente, es que por supuesto el boom está bien, pero así como en el ámbito de la escritura hay muchos escritores o muchos estudios que con razón dicen que el boom hizo mucho daño a muchos escritores porque digamos que fue como solo la parte alta de la pirámide la que logró llegar y muchos escritores pues quedaron a la sombra de esto, que fue un efecto también que si se quiere como publicitario, bien hecho por supuesto, con autores pues casi que incontestables, pero ese fenómeno dio la falsa idea eso de que la literatura latinoamericana es muy leída, es muy valorada. Y pasa en los dos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la escritura, no se pueden imaginar la cantidad de escritores frustrados porque después de conseguir la publicación en España, que no es fácil, pues ven que con su obra no ocurre al menos lo que ellos pensaban que podía pasar. Y desde el punto de vista editorial también, o sea, si por hacer un símil un poco en un país donde tiene una sobreoferta editorial, se publican demasiados libros, no caben los libros en las librerías, hay como una especie de tiranía de la novedad, se vive solamente de la novedad, es muy difícil, y eso que nosotros nos consideramos como una editorial de fondo, pero es muy difícil convencer a los libreros de que mantengan los libros de fondo en la librería. Y no solo por un criterio de lectura, sino por un criterio casi que racional espacial, es que no les caben los libros, no pueden exhibir todas las novedades. El boletín de novedades de solo nuestra distribuidora, por ejemplo, de la distribuidora que distribuye Sexto Piso, debe tener a la semana unas 100, 120 novedades. Eso implica un trabajo de un librero que debe recibir pues un catálogo de novedades de 100 páginas para decir qué quiere, cuántos ejemplares quiere de eso que le está llegando ahí cada semana. Entonces, un poco los mismos libros en una figura se van tumbando unos a otros de la mesa, en las mesas de novedades, porque no caben. Entonces, los libreros nos dicen, por ejemplo, ¿qué hago con la mesa si no me caben más libros? Si te pido pues ¿cuál saco? Entonces, los libros tienen una vida muy corta en España. Hay incluso en ámbitos más comerciales, yo diría que muchas veces no duran exhibidos más de un mes y después, si tienes suerte, van a la estantería del lomo, donde ya prácticamente pues no son muy destacados y estarán otro mes ahí y después hay una devolución de esos libros al distribuidor y ya esa es la muerte del libro, esa es la vida útil de un libro en una librería en España. Entonces, en esas dinámicas, si esa es la dinámica general, imagínense el segmento compuesto de la literatura latinoamericana, que es pequeño pero tiene esa sobreoferta también. Alguien puede estarse preguntando o contradecirme diciendo no, pero si hay muchos autores latinoamericanos que venden muy bien. Eso es cierto, es innegable y pasa, pero no son más de 20 autores los que pueden decir que tienen éxito en España, de unos 400, 500, 600 publicados. Esa es más o menos la proporción de esa parte. Entonces, esto lo digo porque yo diría que otro en ese punto del nombre de esta charla, de una editorial latinoamericana en España, creo que uno de los errores más frecuentes que cometemos es intentar implantar un catálogo latinoamericano en España. Y la idea, digamos, práctica es muy
es muy simple, ¿no? Hay que intentar cuanto antes jugar de local. ¿Qué quiere decir eso? Y vuelvo al estudio de caso Sexto Piso, uno de los errores que cometimos. Claro, la editorial nace en México y tiene, evidentemente, dentro de las líneas o nacionalidades de autores que se publican en la editorial, uno de los fuertes es México. Y en esos primeros años trasladamos prácticamente un catálogo mexicano a España. Prácticamente el primer libro fue un libro de aforismos de Kafka, o sea, también la editorial afortunadamente no, pues tiene muchas traducciones, pero así y todo, pues cometíamos ese error sin siquiera darnos cuenta, no entendíamos por qué no funcionaba. ¿Por qué no funcionan los libros que estamos trayendo si son buenísimos? Si además en México han vendido, no sé, me voy a inventar la cifra, pero eran muy buenas cifras, 2.000 ejemplares, 3.000 ejemplares. Y pues ese es parte del problema. Es un problema complejo porque no hay una razón exclusiva para que las cosas no funcionen, pero esa por ejemplo, sin duda ya nos anulaba otra parte del trabajo. Pero también, si estamos hablando en la parte inicial, que es digamos, el plan editorial o la organización de un catálogo, que es lo primero que vamos a presentar como editores. Ya hay un error estructural importante, ¿no? Llegábamos con libros que pensábamos que debían tener un interés y que claramente no lo estaban teniendo. Ya vienen más errores, porque no era el único que cometíamos. Hablaba esto de los intereses, los criterios estéticos. Me voy a meter un poquito más en ese tema. Bueno, el interés tiene que ver con esto que contaba a grandes rasgos de la literatura mexicana, por ejemplo. Pero o sea, te meto ahí la cucharada en el ánimo también como de la conversación, que precisamente como en ese juego de local, no sé, me da la impresión a mí que se crean la oportunidad de unos híbridos muy especiales, es decir, unos autores mexicanos que los publica Sexto Piso y que uno los tiene que leer y decirse varias veces, no, pero esto no es español. Estoy pensando en Luis Felipe Fabre, por ejemplo, ese libro fantástico de la Declaración de las Canciones, que uno lo está leyendo y está diciéndose, no, esto es un mexicano. ¿Cómo se lee eso en España, por ejemplo? Claro, bueno, ese es un libro peculiar donde un autor mexicano cuenta una historia de época que sucede en España y digamos que acomoda su lenguaje a ese registro. Entonces, realmente un autor español lo lee es como si un autor contemporáneo español escribiera un libro como está escrito El Quijote, por decir algo. Es un poco ese experimento, pero hecho por un autor mexicano. La recepción fue muy buena, era muy curiosa porque, claro, no es un autor muy conocido, entonces mucha gente pensaba que era sí un autor contemporáneo español, pero pensaban que era español, es un autor contemporáneo pero español, y era como, no, es mexicano. Sí, les llamaba la atención, tuvo buena crítica, pero era justamente un juego, y ahí eso me da pie para hablar justamente de la elección de esos títulos, que es algo que hay que cuidar. Comencé por el lado romántico diciendo que éramos una editorial que consideraba que hacía un solo catálogo, eso es cierto, pero eso se puede contradecir un poco con esto que estoy diciendo, porque si son un solo catálogo, ¿qué pasa con los muchos autores mexicanos que se publican en México? Llegan a España, pero llegan de una manera diferente, llegan más a cuentagotas, llegan, digamos, de un modo más estratégico. Nosotros, como, digamos, a la hora de concebir ese catálogo de novedades o ese catálogo editorial del año, tenemos que ser muy conscientes de que no podemos ofrecer al lector español, no sé, voy a decir una cifra que no se maneja tanto así como cifras, pero para que se haga una idea, más o menos, 3-4 títulos al año de autores mexicanos. Y claro, ¿qué pasa con los otros 5 días que se publican en México? Pues eso más o menos lo vamos resolviendo por otros caminos de los que ya hablaré, porque tienen que ver más con la distribución. Pero un poco en este modelo de concepción del proyecto editorial y de la diferencia o de los intereses lectores, pues pasaba eso.
Y después algo que yo llamo aquí un poco más eufemísticamente criterios estéticos diferentes, pero pues ya que lo podemos decir, a los españoles, por ejemplo, les parece que los libros latinoamericanos son feos como objeto. Y tienen un poco de razón. Tienen un poco de razón en este sentido, en que ellos son más... Piensen en otra cosa, que también es otra de las dificultades que por lo menos nosotros nos enfrentamos. El medio editorial o el sector del libro español comparado con el latinoamericano está hiperprofesionalizado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ocurre de una manera donde hay casi que profesionales dedicados exclusivamente a cada proceso que tiene el libro. Y nosotros veníamos de un sector, piensen también hace 20 años, ahora el sector también en Latinoamérica se ha profesionalizado más, pero hace 20 años no era así. Y donde un poco de una editorial sin experiencia, donde prácticamente cada tarea la asumíamos nosotros. Entonces, pues nosotros éramos hasta los diseñadores de las portadas de los libros, de las cubiertas. Y realmente, pues, si no sabemos de eso, es cometer un error. Y a eso digo, el mercado, el sector, como lo queramos llamar, el sector español, es duro con eso, con ese tipo de cosas, lo castiga mucho. Por eso digo que tiene un poco de razón, y estoy hablando de mis libros, no de otros editores, pero realmente, bueno, afuera creo, no sé si están los libros, pero hay un ejercicio muy bonito y vergonzoso, porque hay varias ediciones del mismo título que corresponden a diferentes épocas de la editorial, porque pues también quiero pensar que aprendemos de los errores y aprendemos a hacer las cosas mejor. Pero ahí van a ver, no sé, hay un libro de Goran Petrovic con 3 o 4 ediciones, cosa que quiere decir que el libro se ha vendido muy bien, pero pues que claro, y ahí van a ver un poco la evolución en el diseño, si lo abren van a ver el papel, la tipografía, bueno, estas cosas, esos que yo llamo criterios estéticos, pero del objeto, en el que el sector español se fija mucho. Cosas un poco incluso más técnicas como los libros cosidos o pegados, aunque se pueden coser o pegar. El libro cosido es un libro más resistente que además permite abrirse más, y ustedes dirán, no, pues ¿qué lector se fija en eso? Posiblemente no tantos como uno cree, incluso en España, pero el librero sí, y el distribuidor también. Entonces, si ya el librero de entrada te dice que el libro está feo, que el libro está mal, eso pues no es como que te pinte como que vaya a apoyar, pues o te apoya una vez pero te va a cobrar esos errores, no te va a apoyar con el mismo entusiasmo a si lo hubieras hecho bien, si hubieras tenido en cuenta pues todas estas cosas, unas subjetivas y otras objetivas. Estas son más o menos las objetivas, diría yo. Las subjetivas, pues los gustos literarios, por ejemplo. Un caso también para que entiendan de lo que hablo: en México el tema pues evidente de Estados Unidos, o en Latinoamérica en general, pues como en Estados Unidos pues estornuda el presidente y tiembla por aquí, y Venezuela se preocupa y nosotros también, y en México con la frontera pues más, como que en Europa pues eso no es así. Eso pues Estados Unidos sí, por supuesto en el orden mundial es muy importante, pero no es, ellos están más preocupados por lo que pasa en Francia, lo que pasa en Alemania. La Segunda Guerra Mundial es un tema que yo estoy cansado de ver por todos lados, pero salen libros y libros y libros todas las semanas de ese tema y se siguen vendiendo. Es decir, hay un interés clarísimo por ese tema. Entonces, esas son como diferencias en los lectores, subjetivas, de gustos, etcétera. Y otro punto que también confieso que seguimos sin poder resolver, o sea, que no tiene solución, hay parches pero no solución, es el tema de las traducciones. Y ahí hay un problema un poco más serio, porque así como nosotros en Latinoamérica sí estamos acostumbrados a leer las traducciones de España, aunque no nos gusten, porque está claro que uno se siente más cercano
a una traducción en colombiano que en español peninsular, como dicen ellos, pues como que la costumbre, la formación lectora nuestra pasó por esos libros, por las traducciones, no sé, pues, de los autores norteamericanos de Anagrama, hechas en España, por poner cualquier ejemplo. Ellos no están acostumbrados al lenguaje latinoamericano en general en traducciones, y hay un agravante, y es que en general cuando un lector español lee, esto es una generalización, pero creo que sirve y que pasa bastante, cuando un lector español lee una traducción latinoamericana suele pensar que es un libro mal traducido. Hay un criterio de valor puesto ahí que nosotros no ponemos tanto. Una cosa es que digan que no se sienten tan cómodos, que no es lo que bueno, que algunas expresiones no las entienden o lo que sea, pero no llegaría a decir que es una mala traducción. Y un editor tiene pues varias opciones con esa. Una es ponerse a pelear con eso, o entender que es mejor no, pues intentar evitar ese problema. Pero, Santiago, ahí en esa línea, y es que tocas un tema pues que es del interés muy particular. En el pregrado de literatura tenemos un semillero de traducción y una discusión que tenemos sistemáticamente y aquí creo que estamos en el camino de cómo una falsa idea se puede volver un criterio estético o puede disfrazarse de un criterio estético, y es que haya cualquier cosa llamado español estándar. Y si hay realmente una cosa que se llama español estándar, o español estándar es la costumbre que tenemos nosotros los latinoamericanos de leer españoles, que es mi percepción. Pero entonces, cuando estamos haciendo nuestras traducciones, tenemos que tomar decisiones y discutimos qué es español estándar. Entonces, si usamos esta palabra, estamos diciendo, esto ya es parlache, esto ya es una cosa que se pueda conectar con otros contextos latinoamericanos, ¿cómo lo mezclamos? Como traductores tenemos que formularnos esas preguntas, pero un editor, ¿cómo le plantea ese tipo de cuestiones a un traductor? Bueno, eso es, como decías, un tema interesante y complejo, y además hace parte, creo que eso es uno de los puntos también principales de un editor latinoamericano en España, ¿no? Por un lado, también, como toda esta charla, han visto que todo es un poco como que también es una falsa idea, que es, por supuesto, yo la utilizo o la utilizan aquí también para poner un nombre, pero no hay un español latinoamericano. Bueno, eso que oímos en esos doblajes extraños es lo más parecido, pero a mí me suenan, por ejemplo, más a mexicano que a cualquier cosa. Y tenemos la falsa idea de que los latinoamericanos somos lo mismo. Bueno, los españoles tienen esa idea todavía peor, porque siempre es como España, Latinoamérica, España, Latinoamérica. Y nosotros, para lo que nos conviene, sí, pero claro, es el mismo caso que estoy poniendo, pues sucede con una traducción argentina en Colombia. Es que no hay mucha diferencia. Otra cosa es el volumen de traducciones o dónde está, ¿no? el polo editorial, pues de ese país hay más traducciones. Entonces, pues por eso un poco la dicotomía España-Latinoamérica, pero realmente pasaría con México, Colombia, Colombia, Argentina, Argentina, México, pues por hablar por los Chile, bueno, no los voy a nombrar todos, pero eso por un lado. Por otra parte, pues un editor, digamos, nosotros nos planteamos el problema de la siguiente manera: ¿dónde creemos que va a estar el mercado principal de ese libro que vamos a traducir? ¿Es México? ¿Es España? Que es donde pues realmente la editorial pues tiene un mercado más potente, y eso nos lleva a tomar las decisiones de dónde buscamos un traductor. También, por no dejar las cosas así o pensar que lo hacemos solo así, pues también sí sentimos que, y más a raíz de estas cosas que digo, de una mala traducción, eso pues sí le sale a uno un poco el lado combativo también, de decir, hay que contribuir un poco, o sea, no hay que pelearse con eso porque sale uno perdiendo, pero tampoco está tan fácil aceptar que nos digan esas cosas. Entonces, pues viene el discurso del parte del editor en charlas como estas para decir cosas del tipo que decimos nosotros, que quiero pensar que el lector es
pues un ser humano inteligente que se dedica a la lectura y que justamente no conviene el empobrecimiento del lenguaje, del idioma, y que la lengua común pues tiene todo esto y que un lector por contexto pues puede sacar muchos significados, enriquece su lengua y que pues como estos pequeños juegos, ahora que hay por ejemplo pues visitantes aquí de varios países, pues, ay, ¿tú cómo dices, cómo llamas al aguacate? Pues yo le digo palta, pues, y como que eso es estimulante, ¿no? No necesariamente hay por qué verlo como un problema, entonces digamos también defendemos esos criterios, pero hemos hecho de todo, hemos hecho hasta una especie de Frankensteins horribles de intentar, en algún tiempo intentamos llegar a ese español neutro, donde nos arrepentimos rápidamente y nos dimos cuenta de que eso era un error. Con los traductores, y no todos lo aceptan, pero con los traductores intentamos convencerlos de que… Ahí voy a otro punto. Lo ideal sería hacer una traducción en cada país donde circule el libro, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso es imposible humana y económicamente, evidentemente. Pero, por ejemplo, para el caso nuestro, que tenemos muchos libros son impresos en México y en España, es decir, tenemos la oportunidad de hacer 2 ediciones. Les preguntamos a la mayoría de los traductores si nos permiten hacer una corrección y intervención en el texto, españolizando o mexicanizando el texto. Y eso es un trabajo distinto que yo creo que es, dentro de todas las críticas que puede haber a eso, creo que es lo que mejor nos funciona, es un trabajo de corrección que es interesante. Y lo hace el corrector, correctora en cada uno de esos países, no el traductor, o no un segundo traductor. Lo hace un corrector. Y algunos traductores nos dicen literalmente, hagan lo que quieran, ustedes, a mí no me importa, hagan lo que quieran, confío en la editorial, y otros que no, otros dicen, no, envíame, incluso aceptando, envíame las correcciones y yo acepto o rechazo esos cambios. Y ya se genera un diálogo, discusión según la relación, pero sí es un tema problemático. Vuelvo a una de las ideas que decía, jugar de local, es que hay que entender que si estamos editando para un lector en España, a un lector español en ese sentido, tenemos que, no son ellos los que se tienen que acomodar a nosotros, somos nosotros los que nos tenemos que acomodar a ese manera de hacerlo. Bueno, creo que fue la pasada o antepasada que estuve como invitado a Portugal. Yo compré unos libros de José Saramago, y el ejemplo ahí está clarito. Usted lea José Saramago y pues es portugués, entonces uno pregunta ¿quién hizo la traducción? Porque había cantidad de palabras que yo no entendía y tocaba irlas a buscar para entender, a no ser que fuera el contexto, ¿cierto? Entonces el contexto uno las entiende, pero para uno no eran palabras familiares. Es que es difícil, yo por lo menos de la experiencia de nuestros libros traducidos, por ejemplo, por latinoamericanos, ese ejemplo que estoy poniendo, no voy a decir cuáles, pero sí puedo decir claramente que yo sé que tenemos malas traducciones, libros mal traducidos, que quedaron mal traducidos, y libros que no, que cuando alguien dice, los críticos literarios también a veces les gusta lucirse un poco más de la cuenta, entonces pues además siempre tienen que decir algo malo, entonces, entre esas cosas, no, pues el libro, tal, lástima la traducción, no sé qué, y a mí me da mucha rabia a veces porque a veces digo, tiene razón, no tiene razón, es un prejuicio porque no le gusta cómo traducen los argentinos, por ejemplo. También en nuestro caso, muchas veces, un poco por ese lado que te digo, combativo, que uno no acepta las cosas, dejarlas simplemente así, pues también nos gusta jugar con buscar traductores, no solo en México, en Colombia, en Argentina, en Guatemala, un poco pues contribuir a eso, ¿no? Que si se quejan, pues por lo menos que se confundan, sí. Sí.
No, eso es casi como ganarse la lotería. Fue un poco así y cuento la historia porque hay muchas formas. Mira, el caso de Fosse me sirve para contar, para hacer los dos análisis, digamos, o comentar las dos cosas. Fosse estaba publicado su narrativa, digamos. Creo que en Latinoamérica había algún editor argentino también, pero por lo menos del caso que yo tenía cerca en España, por una pequeña editorial gallega, mucho más pequeña incluso que nosotros, que ahora se me escapa incluso el nombre ahora me acordaré, pero era una pequeña editorial que además había hecho la apuesta por el autor de obras, un autor poco comercial, de obras difíciles, con decir que hay un título que se llama La Septalogía, o sea que imagínense, si no solo vas a tener que publicar un libro, sino que son volúmenes y volúmenes en un juego literario exigente, es decir, cuando un editor piensa en eso, dice la ruina, eso traducido en una lengua que traducir es minoritaria, que traducir es carísimo, porque hay pocos traductores de las lenguas escandinavas en general, bueno, toda esa serie de dificultades, y la tenía un editor pequeño. No sé si estuve en la charla de Paula ahora hace un rato sobre derechos de autor y que dijo que había que tener cuidado con estas cláusulas, digamos, del contrato de edición. Pues este fue otro caso parecido en el que el día que salió el Nobel, el día que dieron el Nobel, ya había una negociación detrás de un autor difícil, es decir, era difícil hacer una renovación de derechos porque era ruinosa, y llegó pues Random, que era la editorial que ahora lo publica, pues con el cheque en la mano, a poner un cheque sobre la mesa y a conseguir los derechos de Fosse, y pues es quien tiene la mayoría de los libros que ya tenían, digamos, los contratos vencidos, los tomó Random. Esa es una forma de llegar, pero eso no es ganarse la lotería, eso es comprar todos los números. El caso nuestro fue distinto porque afortunadamente dentro de la colección de poesía, que es una colección como pequeña, cuidada, que nos permite, digamos, cuidar porque se hacen pocos títulos al año, nos gusta, no tiene una lógica comercial demasiado potente o que digamos que el peso de la viabilidad de la editorial evidentemente no está cargada en esa colección, entonces nos gusta desarrollarla como con más lentitud y criterio y gusto, y dentro de eso pues estaba la poesía de Fosse, contratada antes del Nobel, además por una cifra ridícula porque primero es poesía y segundo de un autor que vende poco, pues realmente fue un libro que pagamos muy poco de derechos, y cuando salió el Nobel pues eso fue como decir, no nos lo esperábamos, y pasó otra cosa muy, para mí, divertida, porque estoy de este lado de la apuesta, que no solo tiene que ver con nosotros. En ese momento Nórdica, otra editorial independiente española muy cercana a nosotros también, había coeditado con la editorial que todavía no consigo recordar el nombre, un libro de Fosse que estaba pues que acababan de publicar justo en el momento en el que salió el Nobel. Entonces lo que pasó, nosotros estábamos a punto de publicar el libro de poemas. Entonces, lo que hicimos evidentemente fue acelerar la publicación, pero hubo un momento en que Random compra los derechos, manda un boletín de prensa de estos que es como que son un poco torpes a mi parecer, porque queriendo como aprovechar, ¿no?, el momento del Nobel, dice, estábamos muy contentos de contar que tenemos los libros de Fosse que próximamente se publicarán, unos no están ni traducidos, y los que sí estaban traducidos por la editorial pequeña, que pues, ¿quieres mi traducción? Pues no te la vendo. No, porque se molestaron, no te la vendo. Ya traduce la Septalogía, ya traduce 500 páginas de aquí a un año que tengas el libro,
Entonces hicieron un anuncio sin ningún libro en el mercado, digamos con todo el sector editorial, no solo editorial, con toda la cadena del libro en contra de esas cosas porque son muy odiosas, ¿no? Pues como sacar el cheque y pagar. Los libreros independientes, el sector de las librerías independientes en España es muy importante, tiene mucho peso en la venta de libros. Pues como una cosa de mal gusto, y los únicos 2 libros del premio Nobel eran uno coeditado por la editorial pequeña y nórdica y el nuestro que salió. Entonces, pues prácticamente todo ese gran momento de comercialización, de venta que da el premio Nobel, pues recayó en estas 3 editoriales pequeñas. No, ahí no hay problema porque las ayudas, digamos, uno opta por las ayudas, pero ellos no imponen nada, digamos. Uno se presenta a las ayudas diciendo, este es el título, este es el traductor que propongo, y ellos te dicen si dan el apoyo o no. Pero digamos, la decisión tanto del título como del traductor es nuestra. Y claro, es como, en cierto modo, como, por poner algo más cercano, como cuando sale una licitación de venta de libros para una biblioteca o para bibliotecas. Los títulos ya están elegidos, esto es como una opción más de venta, y en este caso nosotros somos muy buenos en eso. Bueno, todos los editores en general estamos pendientes de todas las ayudas, casi que no hay, y nos acomodamos un poquito, digamos, lo único que hay que tener en cuenta son los tiempos de convocatoria de las ayudas. Entonces, algún libro pues no, porque ya lo tenemos para salir en 2 meses y la convocatoria empieza en 3, entonces no lo retrasamos porque es importante o lo que sea, pero prácticamente todos los libros optamos por buscar ayudas de traducción, y en esas lenguas hay muchas, claro, en las minoritarias hay muchas. Te lo pregunto también porque es típico de las ferias internacionales que el país invitado un año antes saca estas convocatorias y todo el mundo hurga como a ver qué autor me interesa y publicarlo para poder tener al autor en el país invitado. Claro, empiezan el año anterior a intentar. Ahora, yo te digo eso desde la posición nuestra, pero a veces hay, pues no sí, presión, pero es presión en el sentido de publico un autor turco y tengo la ayuda y tengo no sé qué, pero es un poco como cuando va uno como la venta ambulante, que va uno pasando y publica 2 por 1, no, pero ¿cuánto me das? Pero un poco lo que uno hace es, no, yo ya sé lo que quiero hacer, o sea, gracias por la información, pero si te intentan meter muchos autores, no, nosotros vamos al ritmo que podemos y nosotros elegimos. No me digas, o sea, si tú quieres publicar eso, pues pon tú la editorial y pones el criterio. Santiago, y bueno, teniendo en cuenta que es importante que terminemos a tiempo para que puedan ir todas las personas tranquilas al siguiente evento, y que el viernes tendremos todavía otra oportunidad para seguir hablando de Sexto Piso con Felipe Rosete, quería simplemente pedirte, bueno, la historia de Fosse es una lotería, pues eso nadie lo podía prever, gol, qué bueno, muy bien, pero otros momentos que nos ayudan también a presentarle el catálogo de Sexto Piso a las personas que no lo conocen, otros casos donde sí se ha premiado el criterio, donde una apuesta, no es que eso no se haya premiado el criterio, obviamente alguien lo escogió, pero digo que fue un gran éxito también de una manera un poco azarosa, pero unas apuestas que tú hayas hecho, que otros editores hayan hecho y que hayan quedado como en el catálogo como grandes éxitos. Yo sé que Vivian Gornick fue un gran éxito. Otros libros del catálogo que tú puedas mencionar que han estado así como productos de apuestas que ustedes sabían y que, bueno, que ustedes sabían, no, que ustedes apostaban y que les dieron la razón. Sí, no, bueno, el que tú mencionas, justamente Vivian Gornick, es una autora, además es un caso, bueno, no tan, iba a decir extraño, pero realmente sucede más a menudo de lo que pensamos, pero era una autora ya traducida al español,
que digamos no había tenido mucha, sí prestigio, pero no había tenido mucha relevancia, no había tenido mucha fortuna en cuanto al resultado de sus libros, y se había publicado. Es una autora, para quienes no la conozcan, pues es una autora estadounidense ya de algo más de 80 años, con una obra creada hace más de 15, 20 años, hace autoficción, participó mucho, bueno, todavía, pero fue, digamos, una activista del feminismo en los años 70, 60 incluso, y su obra pues no había tenido como mucha fortuna editorialmente hablando o resultados pues exitosos en términos de ventas, y nosotros nos acercamos casi en lo que se conoce como hacer un rescate, ¿no? Un libro ya publicado, publicado pues para sacar en ese momento. Y el primer libro que publicamos de ella además fue Apegos Feroces, que es el gran éxito de ventas de la editorial, que debe llevar, no sé, total unos 80, 90 mil ejemplares vendidos, y además no solo con el éxito de ventas, sino que es un long seller que todos los años vende 10, 15, por eso dudo, porque ya ni las cifras, cada año vende 10, 15 mil ejemplares fácilmente, y lleva así, yo no sé cuántos años tiene ya, 10 años de publicación o algo así, no recuerdo cuándo lo publicamos, pero fue el primero. Pasó eso. Nell Leishon es otro caso, desde El color de la leche, que fue una novela que publicamos, también primera novela de la autora, que ahí fue un caso también de éxito, que fue poco a poco, sobre todo a través de los libreros, como ganando en recomendación. Le dieron primero un premio a los libreros, después otro gremio de libreros le dio otro premio, y yo recuerdo de ese libro, yo no recuerdo una sola reseña importante en ningún medio de comunicación importante en España, y es uno de los libros más vendidos de la editorial, a través de la recomendación del boca a boca de los lectores y de los libreros, por supuesto, que son, yo diría que casi que los prescriptores hoy en día más importantes para un editor. Ese es otro caso. Hay otro, por ejemplo, como Exhalación de Ted Chiang, que también fue un libro que funcionó muy bien. Yo creo que ahí tuvimos la fortuna o el acierto de lo que conocemos como libros de nicho. Es un libro de ciencia ficción de un autor estadounidense muy peculiar. Solo escribe cuentos, solo ha publicado 2 libros de cuentos contando en, no sé, 10, 12, 15 años. El primer libro no lo publicamos nosotros. Han hecho varias adaptaciones de películas de sus cuentos, un par en realidad, pero a lo que voy es, era un autor publicado por lo que llamamos como una editorial de nicho, es decir, de ciencia ficción, dedicada exclusivamente a publicar ciencia ficción, y por tanto era un autor de nicho, y en ese caso pues el autor quería publicar su libro como en una editorial, digamos, que se dedicara más a la literatura. A nosotros nos parecía muy interesante, y creo que fue el acierto, ¿no? Conseguir sacar del nicho un autor y ofrecerlo, digamos, como literario, ¿no? Para un lector más amplio, ¿no? Y creo que también tuvimos fortuna en varias cosas. Supimos vender esa idea a los medios de comunicación, nos dieron como mucha relevancia en medios también, y conseguimos como un poco, ahí hicimos un juego con una frase en la faja, en el cintillo del libro, que decía algo así como: ¿y tú qué creías que no te gustaba la ciencia ficción? ¿No? Era como una invitación a un poco a sorprender al lector. Ese es otro caso de éxito. O casos como Historia de Chucky Vane, un libro que también compramos en un momento en que pues era un libro interesante, por supuesto, y apostábamos mucho por él, pero después de comprado el libro se ganó un premio muy importante, que es el Booker. Y digamos, en eso también, el mismo caso que hablamos ahorita de Fosse, pues es un poco de suerte, pero también de tino y criterio, claro. ¿Qué tanto afecta positivamente en España los premios? Porque acá en Colombia pasa con el Nobel, pero realmente con los demás premios no. O sea, no es un argumento de venta ni comercial decir que ese libro en particular que ganó el
Todos llenamos las fajas y las solapas del autor con todos los premios, aunque sea el premio que le dieron en el colegio. Porque eso, aunque sea por acumulación, pues sí da como una idea de prestigio, pero realmente premios que de verdad vendan libros son pocos. Entonces, el Nobel, el Booker en España también, y hay casos y casos, porque hay libros que se ganan el Booker y que no venden mucho, y hay libros que se lo ganan y venden. También tiene que ver un poco con el, bueno, pues como a qué público está dirigido, si tiene un lector más amplio o no. Yo diría que los premios que dan los libreros a mí me gustan mucho porque el primero es un premio más cercano al trabajo nuestro, suele ser dado por libreros independientes, librerías independientes, gremios de libreros independientes, y es como pues digamos, una parte muy cercana a un editor independiente. Y finalmente, pues sí garantiza que la exhibición de ese libro en esas librerías va a estar muy bien. Entonces son premios como muy gratos por eso, como más cercanos, y que a la vez el resultado también comercial es bueno. En general también, como decía, sí insisto en eso, ¿no? Hay libros, por ejemplo, no recuerdo ahora, pero de esos premios de libreros nos deben haber dado libros publicados por nosotros unos 4 o 5. Claro, el que mejor resultados tuvo fue Del color de la leche. Eso quiere decir que, claro, no es solo el premio, sino el libro en sí, pues el recorrido que pueda tener. Bueno, Santiago, muchas gracias. Aprovecho para invitarlos entonces al evento que sigue ahora a las 5 en el Salón de Editoriales Independientes. Santiago estará ahí hablando precisamente con Felipe Rosete, una oportunidad para seguir conociendo Sexto Piso, que es un tremendo catálogo, que vayan y mírenlo, búsquenlo, hay libros buenísimos de todo tipo. Y para nosotros es un placer recibirte acá. Queremos seguir hablando de traducción, queremos seguir hablando de varias actividades que transforman al final nuestro medio, que le dan diversidad, y luchando contra este problema que hace que las costumbres y las falsas ideas se vuelvan criterios estéticos, y hay que reeducarse también en eso e insistir militantemente como ustedes también lo han hecho. Entonces, muchas gracias, Santiago, y aquí seguimos hablando. No, gracias a ti también, pues eso, extender la invitación que acabamos de recibir. Vayan a los eventos, por favor. Creo que de verdad es un esfuerzo grande y una oportunidad que no está siempre ahí, pero para no solo los editores, también la gente pues que tenga un poco por curiosidad por el mundo del libro y la lectura. Creo que es una muy bonita oportunidad. Muchas gracias. Y por supuesto, mañana seguimos aquí.